Bueno, buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de seminarios 2020 del Grupo de Formación y Evolución Estelar y Planetaria del Área de Astrofísica Estelar del Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional de Córdoba. Hoy tenemos el gran placer de recibir a Melissa Hobson, quien nos ofrecerá un seminario titulado Exoplanetas en enanas M. Voy a realizar una pequeña semblanza de la doctora Melissa Hobson. Melissa es licenciada en Astronomía de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación de la Universidad Nacional de Córdoba y doctora en Astrofísica y Cosmología de la Universidad de Marsella, Francia. Actualmente se desempeña con una posición postdoctoral en el Instituto de Astrofísica de la Universidad Católica de Chile. Melissa posee una importantísima producción científica a pesar de su corta carrera profesional. Esta producción incluye diversas publicaciones en revistas internacionales de primer nivel y presentaciones invitadas en congresos. La doctora Hobson es una experta en espectrógrafos de alta resolución como SOFIE, HART, CIRUC. Ha desarrollado tareas de docencia tanto en la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación como en el Departamento de Matemática de la Universidad de Marsella y actividades de difusión de la astronomía. Los principales intereses científicos de Melissa incluyen la detección de exoplanetas en enanas M, actividad estelar en estrellas tardías, velocidades radiales de alta precesión, testeo y comparación de diversos espectrógrafos de alta resolución, seguimiento de candidatos planetarios detectados por la misión TEST mediante velocidades radiales, sistemas planetarios múltiples, metalicidad en enanas M con planeta, etc. El seminario que hoy nos ofrece la doctora Hobson se vincula principalmente con la detección de planetas en estrellas frías de tipo M. Como le dije, esta es una apretada síntesis de la labor científica de la doctora Hobson, con quien los dejo a partir de este momento. Hoy me olvidé de mostrar esto. Bueno, se los dejo un minutito. Perdón. Bueno. Bueno, Ahora sí, Melissa. muchas gracias, Mercedes. ¿Están viendo ahora? No. Sí, un minutito sí. Y ahora estamos bien. Perfecto. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la presentación, Mercedes. Como Mercedes les dijo, voy a darles y muy buenas tardes a todos. Como Mercedes les dijo, voy a darles una charla sobre exoplanetas alrededor de estrellas enanas M. Actualmente estoy trabajando en el Instituto Milenio de Astrofísica en la Universidad Católica de Chile, pero mucha de esta presentación se centra alrededor de mi trabajo de tesis que realicé en el Laboratorio de Astrofísica de Marsella con Isabel Boas y François Bouchy. ¿Cómo voy a organizar esta charla? Primero les voy a hacer una breve introducción o recordatorio de qué son las estrellas enanas M y por qué nos interesan los exoplanetas alrededor de estas estrellas en particular. Luego, una síntesis de las propiedades de los planetas que ya conocemos alrededor de enanas M, cómo han sido detectados, cómo se compone la población y si tenemos planetas habitables alrededor de estas estrellas. Luego voy a pasar a la búsqueda por velocidades radiales, en la que se centró mi trabajo de tesis, tanto en el óptico como en el infrarrojo cercano. Y finalmente, un resumen de lo que presenté y las perspectivas futuras de este campo. Pasamos entonces a la introducción. Primero, veamos, o para la mayor parte del público creo que recordemos, qué son las enanas M. Son las estrellas más pequeñas y frías de la secuencia principal. Entonces, si representamos todas las estrellas en una figura como esta, con los colores estelares en el eje X y las magnitudes en el eje Y, podemos ver distintos grupos de población estelar. El mayor es la secuencia principal, y las enanas M se ubican aquí, en la parte más inferior de la secuencia principal. Son estrellas pequeñas, si bien con un gran rango de masas, de 6 a 60% de la masa estelar, radios similares de 8 a 60% del radio solar, y con temperaturas que van de 2300 a casi 4000 grados Kelvin.
Ahora, ¿por qué nos interesan los exoplanetas alrededor de este tipo de estrellas en particular? Hay varias razones. Para empezar, las enanas M son las estrellas más comunes de la galaxia y en particular de la vecindad solar. En esta figura están representadas todas las estrellas a menos de 10 años luz del Sol, con el Sol en el centro, y podemos ver que todos estos puntos rojos, que son la gran mayoría de las estrellas que vemos, son enanas M en esta figura. También, al ser estrellas pequeñas, los planetas pequeños se vuelven más fáciles de detectar. Por ejemplo, si miramos en la técnica de tránsitos, que es una de las técnicas más productivas, y tomamos el mismo planeta transitando, es decir, pasando frente a una estrella de tipo solar o a una enana M, cuando el tránsito va a ser mucho más profundo, la disminución de brillo va a ser mucho mayor para el planeta que pasa frente a la estrella M. Similarmente, si miramos la curva de velocidad radial que induce un planeta alrededor de una estrella, la amplitud de la curva va a ser mucho mayor para el mismo planeta alrededor de una estrella M que alrededor de una estrella de tipo solar. Además, la zona habitable, que es la región donde se debe encontrar un planeta para tener una temperatura que le permitiría tener agua líquida en su superficie, está más cercana a la estrella. En esta figura tenemos representada la zona habitable en verde para distintos tipos estelares, desde estrellas más calientes que el Sol, estrellas como el Sol, donde por supuesto la zona habitable está donde está ubicada la Tierra, y a medida que nos movemos a estrellas más frías y pequeñas, la zona habitable se mueve mucho más cerca de la estrella, lo cual nuevamente hace que estos planetas, al estar más cerca de su estrella, son más fáciles de detectar. ¿Qué queremos saber entonces sobre los exoplanetas en enanas M? Para empezar, queremos saber su ocurrencia. ¿Son frecuentes? ¿Son raros? Queremos saber sus propiedades generales. Tenemos planetas masivos, tenemos planetas poco masivos, están cerca de la estrella, lejos de la estrella. Por supuesto, nos interesa mucho detectar y caracterizar, en particular, planetas en la zona habitable. También, hemos dicho que las enanas M son estrellas mucho más pequeñas que el Sol. Esto significa que el disco protoplanetario, del cual se formarían los planetas, también esperamos que sea mucho menos masivo que, por ejemplo, el disco protoplanetario del cual se formó el sistema solar. Entonces, estudiando planetas en enanas M, podemos saber cómo impacta la masa del disco protoplanetario en la formación de planetas. Finalmente, al ser la mayor parte de nuestras estrellas vecinas enanas M, los planetas más cercanos al sistema solar van a estar en su mayoría alrededor de enanas M, y estos planetas cercanos son los más aptos para, en el futuro, esperemos que cercano, una caracterización profunda con los telescopios a venir de 30 metros o con el telescopio espacial James Webb. Entonces, ¿cómo son los planetas que hemos encontrado hasta el momento en enanas M? En cuanto a su detección, la mayor parte han sido detectados por velocidades radiales. En la figura de la izquierda pueden ver el número de planetas detectados por distintas técnicas, hasta 2016 en azul, hasta 2019 en naranja, y pueden ver que la mayor parte han sido detectados por velocidades radiales, aunque las técnicas de tránsito y de microlentes también han sido muy productivas. También ha habido un gran aumento en los últimos años. Si esquematizamos la cantidad de planetas conocidos a lo largo de los años, podemos ver cómo en los últimos 3 años, sobre todo, ha crecido muy notablemente la población de planetas conocidos. ¿Cómo se ve esta población en general? Para responder esta pregunta, una herramienta que se usa mucho son los gráficos de masa, que llamamos de masa período, donde colocamos el período orbital, el tiempo que demora el planeta en dar una órbita alrededor de la estrella en el eje X, y la masa planetaria en el eje Y. Entonces, cada uno de estos puntos representa un planeta, con los colores indicando la excentricidad de la órbita, es decir, qué tan circular o no circular es. A la izquierda tenemos la población de planetas en enanas M, y a la derecha, en modo de comparación, los planetas alrededor de estrellas de tipo solar. Y podemos ver inmediatamente que, para empezar, tenemos muchos más planetas alrededor de estrellas solares,
Esto esperamos en realidad que sea principalmente un bias observacional. Las estrellas G son más brillantes, son más fáciles de observar y son donde se ha estudiado principalmente los planetas hasta el momento. Otra cosa que podemos notar es que la mayoría de los planetas alrededor de las enanas M son de masas relativamente bajas, de la masa de la Tierra a unas 10 masas de la Tierra, que son más bien planetas similares a los de Neptuno, a muy pocos planetas de cientos de masas terrestres más similares a los gigantes gaseosos. Esto contrasta con los planetas en estrellas G, donde tenemos una gran población de planetas de masas similares a Júpiter. Un factor en común, en cambio, si miramos este triángulo que está representado por líneas punteadas, podemos ver que está prácticamente vacío en ambas figuras. Esto se conoce como el desierto de Neptunos calientes y se refiere justamente a una falta de planetas del tamaño de Neptuno a periodos orbitales cortos que parece encontrarse tanto en estrellas de tipo solar como en enanas M. Una pregunta que viene intrigando a los científicos exoplanetarios hace mucho tiempo es si existe una correlación entre la masa de los planetas y la metalicidad de las estrellas que los albergan. Para estrellas de tipo solar parece haber una correlación, sobre todo para planetas de alta masa, de masas como Júpiter, donde sus estrellas huésped tienden a ser más metálicas que el Sol. Si representamos acá las metalicidades estelares y las masas planetarias, bueno, hay mucha dispersión, por supuesto, pero la estadística nos dice que hay aparentemente una correlación moderada entre las masas planetarias y la metalicidad estelar. Otra cosa importante, si miramos, o interesante al menos, si miramos los planetas de baja masa, de masas menores a 40 masas terrestres, podemos ver que, casi sin excepción, todos se encuentran por debajo de este borde trazado sobre la figura, que fue un borde definido inicialmente para planetas en estrellas de tipo solar por colaboradores. Entonces es interesante ver que este borde se replica en esta población. Bien. ¿Qué implicaciones entonces podemos sacar de nuestra población de planetas para la formación planetaria en enanas M? Para empezar, tenemos relativamente pocos planetas gigantes, tenemos una correlación moderada entre la masa planetaria y la metalicidad, lo cual nos indica que probablemente estos planetas se hayan formado por acreción de planetesimales, que en términos muy simples se refiere a una formación por agregación de masas menores. Si nos focalizamos, hay una pequeña subpoblación muy interesante que son los Júpiters y Neptunos calientes, que estoy resaltando en esta figura, nuevamente un gráfico masa-periodo, pero ahora los colores indican el número de planetas en el sistema. Y podemos ver que tanto estos Júpiters calientes como estos Neptunos calientes tienden a ser solitarios, en contraste con la población general, donde tenemos muchos planetas en sistemas multiplanetarios. Esto ha llevado a distintos autores a sugerir un origen común para estas dos poblaciones, donde se formarían en la parte externa del disco, mirarían hacia periodos cortos mediante una migración de alta excentricidad. En esta migración, las interacciones gravitacionales expulsarían otros planetas del sistema, llevando a que sean solitarios. Una vez que llegan a esta ubicación, reciben, al estar muy cerca de la estrella, muchísima radiación de la estrella. Esta radiación puede evaporar la atmósfera, llevando a parte de la población a este límite inferior del desierto, como Neptunos calientes. Hemos dicho que hay pocos planetas gigantes, pero sin embargo hay algunos planetas gigantes. Y para algunos de estos planetas, los modelos actuales de formación por acreción tienen dificultades para explicar cómo se formarían planetas tan grandes. Es por esto que algunos autores, como Morales y colaboradores, sugieren que para estos casos particulares podría en cambio estar actuando otro mecanismo de formación, que es la inestabilidad gravitacional. Hemos hablado hasta ahora sobre toda la población planetaria.
pero podemos decir más sobre la composición de algunos planetas. Para poder hablar de composición, como mínimo tenemos que saber una densidad. Esto significa que necesitamos conocer radios y masas de los planetas. Estas dos variables se obtienen mediante técnicas distintas, los radios mediante la técnica de tránsito, las masas por velocidades radiales o variaciones de tiempo de tránsito. Es por esto que tenemos relativamente pocos planetas, una veintena, para los cuales podemos hacer este análisis de composición, bueno, que son los que están esquematizados en esta figura, con masa en el eje X, radios en el eje Y, y en líneas de colores distintos modelos de composición. Si bien tenemos relativamente pocos planetas sobre esta figura, ya podemos empezar a ver una variedad de composiciones, desde planetas como LHS 1140b, que tendría dada su densidad, una composición probablemente similar a la de Mercurio, pasando por planetas terrestres, a planetas que podrían ser 100% de agua y hielo, o con atmósferas muy infladas. Es interesante también en esta figura mirar dos sistemas multiplanetarios bastante distintos. Uno es el sistema TRAPPIST-1, acá abreviado como TR1, donde pueden ver que todos los planetas de este sistema están con composiciones muy similares, parecidas a las de la Tierra o de un manto de silicatos. Esto contrasta con el sistema Kepler-138, donde tenemos un planeta bastante masivo, rocoso, otro mucho menos masivo, ya con una mayor cantidad de agua, y finalmente Kepler-138d, que creemos tiene una atmósfera muy extendida para explicar su gran radio comparado con su masa. También había mencionado en la introducción, nos interesan conocer los planetas en la zona habitable. En esta figura están representados todos los sistemas planetarios alrededor de Nanas M con al menos un planeta en la zona habitable, ya sea conservadora, según la definición de Koparapu del 2013, o optimista, que es una extensión de los límites posible gracias a efectos como el efecto invernadero. Los planetas están representados proporcionalmente a su masa. Podemos ver que tenemos algunos planetas muy masivos de cientos de masas terrestres, que esperamos sean más bien gigantes gaseosos, donde no tiene mucho sentido hablar de una superficie en la que podría haber agua. Pero hay otros planetas más pequeños que podrían ser probablemente o posiblemente rocosos. Acá hablo de planetas probablemente rocosos, porque de todos estos sistemas, el único que transita es el sistema TRAPPIST-1, para el cual podemos entonces medir las densidades y saber que hay 3 planetas de composición rocosa en la zona habitable. Ahora, he dicho mucho habitable. ¿Qué tan habitables son los planetas alrededor de una enana M en realidad? Esto es algo que se ha discutido muchísimo en la literatura. Acá les dejo algunas de muchas referencias. Hay dos de los efectos principales que podrían limitar la habitabilidad de estos planetas, son el acoplamiento de marea y la fotoirradiación. El acoplamiento de marea es lo que está representado en esta figura, donde tenemos el planeta orbitando de forma que la misma cara siempre apunta a la estrella. Esto nos llevaría a tener posiblemente un lado calcinado y uno congelado. Tal vez hay una zona intermedia donde la temperatura podría ser más estable, pero también se han propuesto modelos, por ejemplo, de circulación atmosférica para redistribuir el calor de una forma más equitativa sobre el planeta. Otro problema es la emisión, sobre todo en ultravioleta y rayos X, que reciben de la estrella. Esta emisión se da sobre todo durante la juventud de las estrellas, pero las enanas M en particular tienen juventudes muy largas y son activas durante mucho tiempo. Esta emisión puede llegar a evaporar mucha o incluso toda la atmósfera de un planeta. Sin embargo, se han propuesto ideas como magnetosferas planetarias que podrían limitar este efecto ayudando a un planeta a retener la atmósfera. Es por esto que la habitabilidad de un planeta alrededor de una enana M es una cuestión de un estudio caso por caso realmente. Bien. Con esto terminamos el resumen de la evaluación en general y voy a pasar a hablarles sobre la detección de exoplanetas en enanas M por velocidades radiales, que fue en lo que trabajé durante mi tesis.
Para recordarles cómo funciona el método de velocidades radiales, se basa en el movimiento de la estrella alrededor del centro de gravedad del sistema estrella-planeta. Este movimiento va a producir un desplazamiento de las líneas espectrales, como está ilustrado en esta figura, por el efecto Doppler. Cuando la estrella se aleja, las líneas se corren hacia el rojo, cuando se acerca, se corren hacia el azul. Si podemos medir este corrimiento de las líneas espectrales, podemos reconstruir lo que se llama una curva de velocidad radial, donde la amplitud de la curva es proporcional a la masa del planeta, la masa de la estrella y al periodo orbital. Ahora, para lograr esto, lo primero que tenemos que hacer es medir las líneas espectrales. Pero los espectros de enanas M son complicados. En esta figura están representados espectros de una estrella de tipo solar en azul, 2 estrellas K en naranja y verde, y 3 estrellas M en rojo, violeta y marrón. Y pueden ver que para la estrella G, las estrellas K, tenemos un continuo, una curva de cuerpo negro bastante fácil de visualizar, y líneas estrechas, angostas, bien profundas, en las cuales son ideales para medir velocidades radiales. En cambio, a medida que nos vamos hacia tipos espectrales más tardíos, el continuo se vuelve muy difícil de definir y empiezan a aparecer estas bandas moleculares anchas que nuevamente dificultan medir la velocidad radial. Ahora, ¿cómo medimos velocidades radiales a partir de un espectro? El método tradicional, por decirlo de alguna forma, ha sido la función de correlación cruzada, o CSF por sus siglas en inglés, donde vamos a correlacionar un espectro, como el representado en naranja en esta figura, con una máscara binaria, como representan estas líneas en gris. Si desplazamos el espectro contra la máscara, podemos construir una curva de correlación, donde el centro de la curva nos va a indicar la velocidad radial de la estrella. Esta técnica es muy efectiva para las estrellas de tipo FGK, donde tenemos líneas angostas y profundas. En cambio, para las enanas M, donde tenemos muchas líneas pequeñas y muchas bandas moleculares, no utiliza toda la información disponible. Es por esto que se ha desarrollado en los últimos años la técnica de template matching, para lo cual no encontré una buena traducción al español. Pero la base de esta técnica es, en lugar de usar una máscara, usar un espectro como comparador, como el que está representado en azul en esta figura. Nuevamente vamos a desplazar nuestro espectro real contra nuestro espectro de comparación, construir una curva de chi cuadrado y obtener la velocidad radial a partir de ahí. Esto nos permite obtener velocidades radiales más precisas. La gran pregunta es cómo construimos nuestro espectro de comparación. Para esto ha habido distintas ideas. Por ejemplo, usar espectros teóricos, usar espectros de algunas estrellas particulares que vamos a tomar como nuestras estrellas estándares, o incluso construir nuestro espectro de comparación a partir de la combinación de muchos espectros de la misma estrella que estamos observando. Como se pueden dar cuenta, el problema con esto es que necesitamos ya tener muchos espectros para poder obtener la velocidad radial. Entonces, esto nos da velocidades radiales muy precisas, pero necesitamos muchas veces, antes, haber usado el método CSF para obtener una primera estimación de la velocidad radial. Ahora, supongamos que hemos medido nuestras velocidades radiales de alguna forma. ¿Cómo vamos a encontrar variaciones periódicas? Acá les muestro como ejemplo los datos del espectrógrafo de Lodi para 51 Pegasi, donde fue descubierto el primer exoplaneta. Bien, a simple vista, mirando esto, es bastante difícil decir, ahí hay una curva, ahí hay algo periódico. Para esto usamos entonces los periodogramas Lomskargol, que son diseñados para encontrar señales periódicas en este tipo de datos con muestreo irregular. Si construimos nuestro periodograma, podemos ver aquí, a los 3.5 días, una señal muy importante. Y si replegamos ahora nuestros datos en fase con este periodo, podemos obtener una hermosa curva de velocidad radial. Otro problema que tenemos es que no solamente un planeta nos va a introducir
variaciones de velocidad radial. La actividad estelar también puede introducir este tipo de efecto debido a la aparición de manchas estelares que distorsionan las líneas espectrales. Como vemos en esa figura, si tenemos una mancha que va pasando alrededor del disco a medida que la estrella rota, vamos a tener distorsiones y disminuciones del flujo y distorsiones simétricas de las líneas espectrales. Esto nos va a crear variaciones de velocidad radial que, si las manchas estelares son relativamente estables en el tiempo, van a ser periódicas o casi periódicas con la rotación estelar. ¿Cómo vamos a distinguir entonces los efectos de la actividad estelar de planetas reales, que es lo que queremos encontrar? Para esto tenemos distintos indicadores de actividad estelar. Los más conocidos probablemente son H-alfa, que mide una línea de hidrógeno, log R'(HK), que mide líneas de potasio, hay otros con líneas de sodio, líneas de helio. Todos estos siguen una misma idea de tomar una línea espectral particular que sabemos que es sensible a la actividad estelar, medir su intensidad y comparar esa intensidad con regiones cercanas de continuo en el espectro. Si este índice varía con el tiempo, esto nos va a indicar que lo que estamos viendo es una variación inducida por actividad estelar en las velocidades radiales y no un planeta. De manera similar, si hemos calculado nuestras velocidades mediante el método CSF, también podemos medir sobre nuestro perfil de función de correlación cruzada el bisector, que viene a ser una comparación entre dónde está el centro del perfil, en la parte inferior y en la parte superior. Nuevamente, si este es variable en el tiempo, esto nos está indicando que nuestra estrella está mostrando actividad estelar. Ahora, ¿qué pasa si calculamos nuestras velocidades mediante template matching? ¿Cómo impacta la actividad estelar en este nuevo método? Para ver esto, lo que realicé durante mi tesis fue calcular velocidades radiales y periodogramas de muchas estrellas usando ambas técnicas. Y encontré algunos casos en los que en los periodogramas veíamos distintas señales, o más precisamente señales a distintos alias de un mismo periodo. Por ejemplo, acá, para las velocidades template matching, teníamos señales muy importantes a 30 días y a 15 días, mientras que en las velocidades calculadas por CSF solamente vemos una señal a 30 días. Y si vamos a mirar los índices de actividad, tenemos unas hermosas señales periódicas, tanto en H-alfa como en R'(HK), también a 30 días. Lo que nos está diciendo que estas periodicidades están viniendo de actividad estelar y no de un planeta real. ¿Qué sugiere esto? Que el método de template matching puede ser más sensible a la actividad estelar que el método de función de correlación cruzada. Esto probablemente se deba a que en nuestro template, nuestro espectro de comparación, estamos tomando más regiones del espectro, más líneas pequeñas, más líneas en general. Entonces podemos estar incluyendo más líneas que son, aunque sean levemente, sensibles a la actividad estelar. Es por esto que es importante, en lo posible, comparar velocidades radiales obtenidas por los dos métodos y, sobre todo, obtener índices de actividad estelar. Bien. Mucho de este trabajo, como lo que les mostré sobre comparación de template matching y velocidades radiales, lo realicé en el marco de una búsqueda de exoplanetas en enanas M con SOFI, que está en el Observatorio de Provence, donde fue históricamente descubierto 51 Pegasi b, el primer exoplaneta. El espectrógrafo SOFI, de hecho, es el instrumento sucesor de LOD, con el que se descubrió 51 Pegasi. Es un espectrógrafo de Shell de dispersión cruzada en el telescopio de 1.9 metros. Cubre el rango de longitud de onda del visible, con dos modos de resolución en 40.000 y 75.000. Y desde el 2011 hay varios programas de búsqueda de exoplanetas que se están llevando a cabo con este instrumento, uno de los cuales está enfocado en enanas M. Lleva ya 56 estrellas con al menos 10 observaciones, y durante los últimos 2 años publicamos 4 planetas a partir de estas observaciones. Los primeros 2 fueron 2 Neptunos que llamamos cerca de la zona habitable. El primero es CLIS 96b, en una estrella M2, tiene una masa de 19 masas terrestres, bastante parecida a la de Neptuno, un periodo de 74 días, y la particularidad que tiene este planeta es que es muy excéntrico. Entonces,
Si miramos en esta figura, la órbita representada sobre la zona habitable, podemos ver que pasa parte de su órbita dentro de la zona habitable, pero al ser tan excéntrico, en periastro se acerca muchísimo más a la estrella de lo que sería la zona habitable. El segundo es Gliese 617AB, es una estrella un poco más masiva, una estrella M1, un planeta también más masivo de 30 masas terrestres, con un periodo de 86 días. Este tiene una órbita mucho más circular y se encuentra en la zona habitable optimista. Este segundo planeta, de hecho, fue una confirmación independiente de una detección realizada por Cármenes, más o menos en la misma época, lo cual es muy importante porque necesitamos poder detectar los planetas por distintos instrumentos y validar que efectivamente estamos viendo un planeta y no, por ejemplo, un efecto instrumental. El segundo planeta, tercer planeta sobre el que les voy a contar, es una supertierra alrededor de Gliese 411. Este trabajo fue liderado por Rodrigo Díaz, que ahora está en el IAFE, si no me equivoco. Bien. Y este es un caso muy interesante porque cuando el programa empezó en 2011, se definieron algunas estrellas M como nuestras estándares de velocidad radial, que eran estrellas muy estables en velocidad radial para seguir efectos instrumentales. Una de esas estrellas era Gliese 411. Acá tenemos las velocidades radiales tomadas a lo largo de los 7 años. Estos son 157 observaciones. Y efectivamente, esta gran curva que se ve a simple vista es simplemente debido a efectos instrumentales. Pero una vez que removemos esto y creamos un periodograma, oh sorpresa, tenemos una periodicidad muy significativa a 13 días. Y realizando todo el análisis, llegamos a caracterizar un planeta de unas 3 masas terrestres, con un periodo de 13 días, una curva de velocidad radial con una amplitud de menos de 2 metros, lo cual está llegando ya al límite instrumental y de precisión de SOFI, pero con 157 observaciones se logra de todas formas recuperar este planeta. En cuanto a su órbita, está bien al interior de la zona habitable, es más bien similar a, podemos compararlo con Venus en el sistema solar en cuanto a irradiación. Y algo muy interesante de este planeta es que, si miramos los planetas conocidos más cercanos al sistema solar, es uno de nuestros planetas más cercanos. Solamente Próxima Centauri B y Barnard B hasta el momento están más cerca. Esto lo hace un candidato muy interesante para caracterizarlo a futuro con James Webb o con telescopios de 30 metros. Finalmente, el último planeta publicado hasta ahora es un Neptuno tibio alrededor de Gliese 378. Este orbita una estrella M1 con una masa de 13 masas terrestres, bastante parecido a Neptuno, y un periodo de menos de 4 días. Si volvemos a nuestros gráficos masa-periodo, podemos ver que el planeta representado por esta estrella roja está realmente sobre el borde del desierto de Neptunos calientes. Hay algunos pocos Neptunos similares en enanas M, como estos dos indicados acá, Gliese 436b y 3470b. Y algo interesante de estos 3 planetas es que los 3 muestran órbitas con relativamente alta excentricidad, lo cual nos sugiere que podrían tener una misma historia de migración, de formarse al exterior del disco y haber migrado hacia su ubicación actual. Si bien podemos encontrar planetas con espectroscopía visible para enanas M, como les acabo de mostrar, hay limitaciones. Debido a que las enanas M son débiles en este rango, entonces nuestra muestra de estrellas es bastante limitada, necesitamos largos tiempos de observación. Para este programa observábamos entre 15 a 45 minutos por estrella. Son solamente observables en realmente excelentes condiciones atmosféricas y nuestra precisión está limitada no tanto por los instrumentos, sino simplemente por el ruido fotónico. En cambio, en el cercano infrarrojo no tendríamos estos problemas porque las enanas M emiten en el infrarrojo cercano. Esto lleva al desarrollo de instrumentos en el cercano infrarrojo como SPIRU en el CFHT, que fue el desarrollo de este espectropolarímetro, fue la otra mitad de mi tesis. Bueno,
¿Qué es Spirou? Es no solamente un espectrógrafo, sino un espectropolarímetro. Es gel de dispersión cruzada. Acá lo pueden ver mientras estaba siendo ensamblado en su tanque de vacío, que está montado en el Canada France Hawaii Telescope de 3.6 metros. Está operando desde febrero del año pasado. Cubre todas las bandas I, J, H y K del cercano infrarrojo con resolución de 75.000 y está apuntando a una precisión en velocidad radial de 1 metro por segundo, comparable a instrumentos como HARPS en el óptico. A ver, ¿cómo se ven los datos que salen de Spirou? Esta es una imagen de un espectro sobre el detector de 4000 por 4000. Tenemos 50 órdenes espectrales sobre esto, yendo desde el azul en la parte inferior hacia el rojo en la parte superior. Azul y rojo son términos relativos, todo esto es cercano infrarrojo. Para cada orden tenemos 3 fibras, 2 para ciencia, correspondiendo a 2 canales de polarización, y 1 de calibración. Como pueden ver, por ejemplo, en esta imagen inferior tenemos el espectro de la estrella en 2 de las fibras y un Fabry-Perot para calibrar simultáneamente. ¿Cómo pasamos de este detector, a un espectro reducido? Mediante un sistema de reducción de datos muy complejo. No se preocupen, no vamos a cubrir nada en detalle. Es simplemente para que se den una idea de lo complicada que es la espectroscopia en el infrarrojo. Primero tenemos un preprocesado, luego una larga secuencia de calibraciones para medir el dark, que es la corriente de oscuridad, los píxeles malos, localizar los órdenes de ciencia de calibración, medir el perfil de rendija, medir el blaze, que es la respuesta del detector a la iluminación. Recién acá llegamos a extraer espectros y finalmente tenemos que calibrarlos en longitud de onda, que fue sobre lo que yo trabajé. Además de las calibraciones, si tenemos un espectro estelar, una vez que lo extraemos, también hay que corregir lo de contaminación telúrica, calcular la velocidad radial y realizar la polarimetría. Ahora, ¿cómo calibramos en longitud de onda? Para esto tenemos distintas lámparas de comparación. 2 lámparas de cátodo hueco, de torio argón y de uranio neón, y un Fabry-Perot. Estas son realmente lámparas muy complementarias, porque para las lámparas tanto de torio argón como de uranio neón, tenemos una lista de líneas espectrales que están catalogadas en longitud de onda. Entonces, podemos identificar una línea, saber su longitud de onda, y a partir de ahí calibrar el orden espectral. El problema que tienen estas lámparas es que, bueno, desde ya, como pueden ver, la intensidad de las líneas varía enormemente. Tenemos regiones con líneas saturadas, sobre todo para torio argón, regiones donde prácticamente no se ven líneas, están distribuidas de forma muy poco uniforme. El Fabry-Perot, en cambio, nos da líneas perfectamente uniformes en distribución a lo largo de todo el detector, y de una iluminación también muy uniforme. El problema con el Fabry-Perot es que no conocemos la longitud de onda de las líneas, porque no es un calibrador absoluto. Pero si podemos combinar los dos calibradores, tenemos longitudes de onda absolutas de una lámpara de cátodo hueco y un perfecto recubrimiento de todos los órdenes espectrales de forma uniforme mediante el Fabry-Perot. ¿Qué resultados obtuve calibrando en longitud de onda? Lo primero que intenté fue realizar la calibración solamente con las lámparas de cátodo hueco, que es lo que se ha hecho tradicionalmente en espectrógrafos como SOFI, como HARPS, pero en el infrarrojo, con estas lámparas solas no obtenemos suficiente precisión en velocidad radial. Al combinarlo con el Fabry-Perot, en cambio, logramos mejorar muchísimo la precisión y llegar a los límites esperados. Ahora, esta combinación, esta calibración es muy compleja, con muchos factores a tener en cuenta. También encontramos que es muy sensible a la larga lista de calibraciones previas que les mostré anteriormente, por lo cual, incluso hasta el día de hoy, aunque Spirou ha estado en funcionamiento desde febrero del 2019, seguimos buscando formas de mejorar esta calibración. Sin embargo, tenemos algunos primeros resultados en ciencia y son ya muy encouraging. He olvidado todo mi castellano, lo siento. Son muy alentadores.
Estos resultados fueron publicados a principios de este año en el trabajo de Claire Muto y colaboradores y se basan en el estudio de HD 189733, que es un exoplaneta ya conocido, visto por SBIRU. Entonces, hemos logrado detectar la órbita y también medir el efecto Rossiter-McLaughlin, que es la distorsión de velocidades radiales cuando el planeta transita frente a la estrella. En ambos casos, con detecciones perfectamente compatibles con la literatura, indicándonos que SBIRU está funcionando como esperamos y que podemos realizar detecciones. Además, al ser no solamente un espectrógrafo, sino un espectropolarímetro, logramos medir el campo magnético en las regiones activas de la estrella. Con esto vamos llegando al final de la charla. Espero que no se hayan perdido demasiado. Vamos a realizar un resumen y sobre todo ver las perspectivas futuras de este campo. Les he hablado principalmente de los espectrógrafos SOFI y SBIRU, que son con los que trabajé durante mi tesis, pero hay muchísimos espectrógrafos nuevos y a venir. En el óptico tenemos Espresso, que está sobre el Very Large Telescope acá en Chile, que llega a una precisión en velocidad radial de 10 centímetros por segundo. Para darles una idea, espectrógrafos como HARPS, que eran lo mejor hasta Espresso, llegaban a una precisión de 1 metro por segundo. Entonces pueden ver el real salto que representa Espresso. También hay muchos espectrógrafos en el cercano infrarrojo, Cármenes, IRD, HPF, iShell, GNOV, ya todos operando desde hace cierto tiempo, y más a venir, como NIRPS, que debería venir a la silla pronto, en principio era este año, esperemos que no se demore demasiado, iLocator en Estados Unidos. Todos estos espectrógrafos están llegando a unas precisiones bastante similares de 1.5 a 3 metros por segundo. Hasta ahora no hemos logrado realmente bajar de esa precisión, y se debe a que tenemos muchos desafíos instrumentales todavía a resolver, pero también, como lo muestra esta larga lista, hay una gran inversión de la comunidad en resolver estos desafíos y lograr velocidades radiales en el cercano infrarrojo tan precisas como podemos lograr para el óptico. No solamente es interesante observar un planeta con un instrumento, sino también podemos combinar instrumentos. Por ejemplo, podemos combinar velocidades radiales de uno o muchos espectrógrafos. En esta figura les doy un ejemplo de Gliese 686, que fue observado por HIRES, HARPS, SOFI, Cármenes y HARPS Norte. Todo esto nos permite encontrar una validación independiente, lo cual es muy importante, y también lograr un mejor cubrimiento temporal, lo cual es muy útil sobre todo para planetas de muy largo periodo. También podemos combinar velocidades radiales y tránsito, como ven ilustrado por ejemplo acá para LHS 1140b, con la curva fotométrica a la izquierda y las velocidades radiales a la derecha. Esto nos permite confirmar candidatos a planetas detectados por tránsito entre velocidades radiales, detectar también compañeros en estos sistemas que posiblemente no transiten debido a una inclinación del plano orbital, y habiendo obtenido radios y masas, podemos calcular densidades y hacer un análisis de la composición de estos planetas. Si hablamos de planetas transitantes, por supuesto no se puede dejar de mencionar TESS, la misión actual espacial de la NASA, que hace poco terminó su misión primaria de 2 años. A partir de esta misión, si miramos en esta figura, representé los planetas confirmados según tipo espectral. Ya tenemos 19 planetas confirmados en enanas M, y quedan todavía muchísimos candidatos a confirmar mediante velocidades radiales. TESS ya ha cubierto prácticamente todo el cielo en su misión primaria, como está representado en esta figura, y hace, creo que menos de un mes, empezó su misión extendida, donde vuelve a barrer todo el cielo, idealmente encontrando muchos más planetas. Ahora hagamos un breve resumen de la población de planetas que ya conocemos, para ver si se mantiene o si cambia en los próximos años. Es una población que está en rápido crecimiento, donde tenemos muchos planetas pequeños, muy pocos Júpiters, muy pocos Neptunos calientes. Esperamos que la mayoría de estos planetas probablemente hayan sido formados por acreción de planetesimales. Y hemos encontrado ya algunos planetas en la zona de habitabilidad,
como el famoso sistema TRAPPIST-1. Entonces, ¿qué podemos esperar a futuro? La detección de nuevos planetas mediante tránsitos desde el espacio con TS-misión extendida, pero también desde Tierra, con proyectos como Speculos, que es el sucesor a TRAPPIST, o el proyecto Extra. También en velocidades radiales, tan cercano infrarrojo, con instrumentos que han sido diseñados expresamente para encontrar planetas en enanas M, o en el óptico, por ejemplo, con Espresso para lograr una muy alta precisión. Y ya un poquito más en el futuro, esperemos que no demasiado lejos, la caracterización atmosférica con el telescopio espacial James Webb cuando sea lanzado o con los telescopios a venir de 30 metros. Esto es todo, muchas gracias.